vamos a ser personas mucho más productivas. La IA, al fin y al cabo, lo que hace para un programador es que deje de cometer errores tontos que puedes cometer a la hora de programar porque somos personas, y la IA lo que te avisa es de ese tipo de errores. O sea, la IA, al fin y al cabo, la gente lo ve como algo hiper mega inteligente. La IA lo único que tiene es una base de datos tan grande que, dado una petición, lo compara con la cantidad de millones de resultados que tiene y te da el resultado más óptimo para esa consulta. Ya entrando un poco más técnico en el mundo de la programación web, de código y todo esto, yo que no tengo absolutamente ni idea, ¿por dónde me podrías empezar a explicar las bases de los principios de cómo funciona hacer una programación por código? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué significa tener un lenguaje u otro? ¿Qué significa meter diferentes inserciones dentro del código? ¿Cómo funciona todo ese proceso? Vale, lo que tienes que entender es que en el mundo de la web existen dos grandes mundos, ¿vale? Que es la parte del backend y la parte del frontend. Para hacértelo así de entender muy fácil, la parte del frontend es lo que los usuarios veis, es decir, con lo que vosotros interactuáis, que es la interfaz de usuario con la que vosotros pues hacéis lo que tenéis que hacer en la aplicación web. Por ejemplo, en YouTube, cuando pinches en un vídeo, lo que estás diciendo es que quieres ver ese vídeo, una cosa muy simple, ¿no? Pero ¿eso qué es lo que está haciendo? Mandando una información al servidor de YouTube de que el usuario quiere ver este vídeo, ¿no? Entonces, por eso hay dos partes. Está la parte del backend y la parte del frontend. La parte del frontend es la de los usuarios normales y la parte del backend donde está toda la lógica de negocio. Porque que tú hayas visto ese vídeo, ¿qué significa? Que tú tienes intereses similares a ese vídeo, ¿verdad? De hecho, vosotros lo sabéis mucho porque estáis metidos en el mundo de YouTube. Claro. Imaginaros el servidor de YouTube, la base de datos que tiene que tener para guardar todas las preferencias que tenemos nosotros a la hora de ver vídeos para mostrarnos una publicidad u otra. Entonces, hay programadores backend que se encargan de esa lógica y programadores frontend que se encargan de la parte visual, que es con lo que interactuamos nosotros. Entonces, cuando tú empiezas en el mundo del desarrollo web, existe un perfil que es el desarrollador full stack, ¿no? Que es el que controla los dos ámbitos, la parte del backend y la parte del frontend. De ahí viene lo de full stack. ¿Qué pasa? Que una persona no nace diciendo quiero ser desarrollador full stack. Normalmente a ti te gusta más o bien la parte del frontend o bien la parte del backend. Entonces, imagínate que te gusta más la parte del frontend, ¿no? Lo visual. Pues tienes que tener algún tipo de nociones de diseño y tienes que utilizar las tecnologías que se utilizan para hacer esa parte de diseño. Y cuando ya controlas una de las partes, es muy importante por lo menos conocer también la otra parte. Porque al tener la visión completa de cómo funciona una web, por ejemplo, que eso la gente muchas veces no se lo pregunta, es cuando entiendes qué tienes que hacer en una parte para que la otra vaya bien y qué tienes que hacer en la otra para que la otra vaya bien. Y eso es lo que viene siendo un desarrollador full stack, que a día de hoy es el perfil que más demanda la empresa. ¿Por qué? Porque como entiende las dos vertientes, van a poder hacer tareas tanto de la parte del backend como de la parte del frontend. Pero el frontend no es como más la estética. Es la parte de la estética. O sea, que se vea bonita la web. Sí, pero tiene toda la parte de interacción. Por ejemplo... o sea, también hay mucho de lo del user experience esto, ¿no? Claro. Vale. Los botones y demás, ¿no? Claro, los botones, lo que son los formularios para rellenar, que una web se vea bien en un dispositivo o en otro, porque a día de hoy el 90% del tráfico casi se hace desde móvil. Claro. Entonces, una misma web se tiene que ver bien en un móvil, en una tablet más grande, en un ordenador portátil, en un ordenador con una pantalla más grande. Todo eso se encarga el frontend. Entonces, dependiendo qué te gusta más, la parte visual o la parte solamente de lógica y lógica de negocio. Entonces, normalmente tú empiezas por una de esas dos vías. Pero es fundamental conocer las dos partes porque al final van a juntarse de una manera u otra. Por eso, los desarrolladores full stack pues son los perfiles que más demandan las empresas porque lo pueden trabajar en cualquiera de las dos vertientes. Y sobre todo van a ser los que son de punto de unión de los desarrolladores frontend y backend. De hecho, normalmente los desarrolladores full stack suelen ser los jefes de proyecto. ¿Por qué? Porque como entienden cómo funcionan las dos partes, son los que toman decisiones de cómo vamos a hacer la arquitectura de una aplicación, por ejemplo. Bienvenido, te lanzo una pregunta desde la ignorancia, ¿eh? ¿Por qué voy a contratar a una persona así si existe WordPress o existe Elementor? Te hablo de webs básicas como por ejemplo la Tengo un Plan o cosas así. ¿Por qué tengo que contratarlo? Vale, cuando utilizas WordPress o utilizas Elementor, en el 90% de las veces vas a comprar una plantilla que la vas a instalar a tu web, ¿vale? La gente cree que cuando tú tienes una empresa tienes una marca, tienes un branding corporativo. Entonces tú dices, vale, compro esta plantilla y lo que hago es que adapto mi plantilla a mis contenidos y a mi branding, ¿no? Y al final suele ser lo contrario. Tú al final tienes que adaptarte a esa plantilla o a ese sistema de editor visual, con lo cual te estás cargando tu parte de branding, porque te estás jugando tu marca y la estás adaptando a una cosa que no está hecha para tu marca. Mientras que si eres un desarrollador full stack especializado en frontend, vas a hacer una web adaptada 100% a tu branding y adaptada 100% a los contenidos que vas a ver. Por eso estamos acostumbrados a ver todas las webs iguales. Porque todas las webs, al fin y al cabo, tiran de plantillas, no tienen un equipo de diseño que realmente se ha planteado
oye, cómo es mi marca y cómo quiero presentar mis contenidos, sino que simplemente se han cogido ya una forma de presentar los contenidos y lo han adaptado a su marca. Por eso vemos todas las webs iguales. Entonces, un desarrollador que haga las cosas desde cero bien hechas va a poder hacer casi cualquier cosa, porque no se tiene que adaptar a un elemento, por ejemplo. Entonces, claro, una persona así es contratado por ciertas empresas para diferenciarse. Claro, es que tenemos que también diferenciar cierto tamaño de compañías. Claro. No es lo mismo una pyme pequeñita o un infoproductor que esté empezando que una gran empresa. Por ejemplo, no sé, imaginaros Endesa. Endesa no va a instalar WordPress y va a instalar un tema, ¿vale? Endesa va a tener un equipo de desarrollo que va a hacer un producto a medida en base a las necesidades que tenga y al branding que tenga Endesa. Hablo de Endesa por cualquier tipo de empresa, ¿no? Entonces, eso va a necesitar un equipo experto que haga realmente lo que necesita hacer esa empresa. Claro, y ahora cuando metemos la IA en la ecuación, ¿qué va a cambiar para este trabajador? Realmente no, o sea, cambiar no va a cambiar nada, simplemente ya lo que hemos comentado, que le va a evitar de cometer errores y su trabajo va a ser mucho más rápido. Vale. Y la IA lo que al fin y al cabo lo va a utilizar como herramienta, no es algo que te vaya ni a sustituir ni a nada. Volvemos a lo mismo, si una empresa tiene unas necesidades, cuéntele las necesidades a la IA a ver qué solución te da. ¿Pero hay alguna probabilidad de futuro en el que sea algo catastrófico la IA? Es decir, ¿hay alguna probabilidad en la que ya estoy ya un poco ya más como hablando entre amigos, ¿no? De, oye, eso que se puede visualizar del apocalipsis, los robots contra los humanos, etcétera, ¿cuánto de probable crees que puede llegar a ser ese escenario? Yo creo que estamos a muchísimos años luz de que ocurra eso. O sea, la IA al fin y al cabo la gente lo ve como algo hiper mega inteligente. La IA lo único que tiene es una base de datos tan grande que dado una petición lo compara con la cantidad de millones de resultados que tiene y te da el resultado más óptimo para esa consulta. Vale. No piensa, o sea, no es un elemento que vaya a pensar como podemos hacer un ser humano a día de hoy. Aunque estén trabajando en ello, obviamente, pero quedan muchos años hasta ver Skynet. ¿La base de datos está conectada a Internet o es del montón de datos que le hemos metido ya? Depende. Hay bases de datos que se nutren de toda la información que hacemos nosotros o hay bases de datos específicas que tienen las propias empresas. Por ejemplo, imaginaros una empresa de logística que se dedica con sus camiones a transportar, no sé, gasolina, ¿vale? Una empresa logística de gasolina que trabaje por todo el mundo. Todos esos camiones que van llevando la gasolina dan datos todos los días. ¿Cuál es el precio medio que le cuesta el combustible, el salario medio del empleado, el coste que tiene cada coche? Imaginad una empresa que tenga una flota de 1000 camiones. Lo normal es que queramos tener toda la información disponible y estructurada para que eso nos ayude a tomar decisiones, ¿no? Pues hay IAs que todos esos datos sí nos dan un modelo de datos ya estructurado para que nos ayude a tomar ese tipo de decisiones. Que al fin y al cabo un gerente lo que quiere es un dashboard que le dé toda esa información aglutinada y estructurada para que él la pueda entender y él la pueda manipular y le ayude a tomar decisiones. Pues, por ejemplo, con la IA sí nos va a dar herramientas para, dado ese tipo de datos, poder tomar decisiones. Pero, por ejemplo, ChatGPT, yo alguna vez que tengo las dudas, imagínate, le digo, quiero que me hagas las preguntas para tengo un plan podcast, no sé. Si alguien viene, ¿también puede utilizar esa información que yo he metido? Eso no lo sabemos, porque al fin y al cabo cuando tú estás metiendo esa información en ChatGPT no sabes qué están haciendo realmente con esa información. Igual que cuando nosotros estamos haciendo consultas en Google, si tú estás logueado en Google, Google sabe perfectamente cuáles son tus intereses. Pero eso es lo típico con el que decimos que los móviles escuchan. O sea, Google tiene una información nuestra que es brutal, porque es que le estamos dando constantemente información de nuestras preferencias, de lo que buscamos y de todo eso. Y eso, vuelvo a decirlo, lo hacen desarrolladores web. O sea, fijaros, todo lo que me estáis hablando lo hacen desarrolladores web. Para tú poder utilizar ChatGPT, tiene que haber un desarrollador backend y frontend que te haga la interfaz de usuario para que tú puedas interactuar con el ChatGPT. Claro, pero el ChatGPT no, o sea, la gente creo que se está confundiendo y compara la IA con ChatGPT, pero la IA va más encima aún que ChatGPT. ChatGPT simplemente es un tipo de uso de la IA, ¿no? Correcto. El ChatGPT es un modelo basado en el lenguaje natural que dada X información te da una respuesta. Es una aplicación de la IA a un modelo de datos que al fin y al cabo lo que hace es simular un chat, pero eso es simplemente una aplicación de la IA. La IA puede cubrir muchísimo más aspectos. ¿Y qué futuro nos espera con la IA para que alucinemos? Es decir, si ya alucino cuando le pregunto, le meto información como, oye, mi madre se ha enfadado conmigo y tengo que buscar una sorpresa y es una mujer así, no sé qué, tal, ¿qué me recomiendas? Y me empieza a recomendar cosas súper técnicas, ¿no? O sea, ¿cuál crees que es el futuro que nos va a sorprender de cosas que aún no se han hecho y que puede llegar a ser capaz de hacer? La verdad que es difícil de pensar porque yo, por ejemplo, imaginaros que cuando yo estudié no existía la web y fíjate cómo estamos hoy día, pues yo creo que estamos en ese mismo punto a día de hoy con la IA.
sea, ¿Tú piensas que es como el .com? sí, yo creo que la IA está ahora mismo en pañales y lo vamos a ver cómo va a crecer exponencialmente y cómo, o sea, lo que tenemos que hacer es cómo coger esa IA y adaptarlo a nuestro flujo de negocio, a nuestro nicho en concreto, para sacar el máximo potencial. Y para eso hace falta multitud de desarrolladores. Es decir, la IA simplemente es un modelo que tú tienes luego que aplicarlo a lo que es tu sector productivo. Y para eso hace falta desarrolladores 100%. Pero ¿a qué va a llegar? Es muy difícil, la verdad que es muy difícil de responder. Porque es que no para de sorprendernos. O sea, ChatGPT tiene 2 días, como aquel que dice, Midjourney, o sea, DALL-E. O sea, hay una cantidad de modelos que ya cuando ves una foto ya no sabes si es de verdad o no es de verdad. Es muy complicado detectarlo. Hablando de la gente a la que tú has formado, normalmente suelen ser gente que luego va a trabajar a empresas, suelen ser freelancers, suelen ser gente que utiliza para sus proyectos. ¿Cómo se suele repartir las personas? Normalmente hay más gente que lo que quiere al fin y al cabo es trabajar para una empresa, porque obviamente no todo el mundo tiene la vena de emprendedor, ¿vale? Pero lo que sí es verdad que la parte de freelance tiene un valor añadido que no tiene la parte de ser un asalariado, al fin y al cabo. Porque si tú tienes esa chispa emprendedora y encima tienes la habilidad de saber programar y saber desarrollar, o sea, el techo lo pones tú. O sea, y el valor a tu trabajo lo pones tú. Porque si tú eres asalariado, obviamente vas a tener un salario estupendo. Si trabajas en el mundo del desarrollo, vas a poder trabajar para empresas de cualquier parte del mundo, sobre todo si controlas inglés. Pero es que además, si eres freelance, o sea, y tú ya eres muy experto en una materia en concreta, es que vas a ser tú el que elijas con quién vas a trabajar. Porque la empresa al final, cuando tiene una necesidad, cada vez más lo que van a buscar es al mejor talento que le va a cubrir esa necesidad. Y a día de hoy, con el trabajo remoto que puedas tener siendo desarrollador, a la empresa le da igual que estés en la Sierra de Huelva, que estés aquí en Zaragoza, que estés en cualquier sitio. Lo que tienes es un problema y busca el mejor que le va a solucionar ese problema. Entonces, si tú eres capaz de tener una marca personal sobre todo, y que esté relacionada con el sector del desarrollo, es que vas a ser tú el que elija con quién va a trabajar y cuánto quieres cobrar por tu trabajo. Porque al final lo que tienes que poner en valor es qué gana esa empresa cuando tú le solucionas ese problema. Y en base a eso, pues puedes decir que mi precio hora ya no sería ni precio hora, es decir, yo por hacerte esto cobro esto, porque soy el mejor en hacer eso. O sea, tenemos de todo. Yo tengo alumnos que buscan la parte de asalariado y la parte de freelance. De gente que tiene mucha venta. Es mucho potencial, para freelance es una locura. ¿Lo de inglés lo has dicho para trabajar en Estados Unidos y te pagan más? ¿O por sí, qué? Sobre todo los salarios en Estados Unidos, vamos, un salario de $100.000 al año por siendo desarrollador lo tienes sin ningún tipo de problema. De hecho, en Europa también tienes esos salarios. Obviamente el coste en Estados Unidos es más alto, por eso allí los salarios son más altos, el coste de vida, pero como puedes hacer ese trabajo desde tu casa, ¿qué más te da? O sea, puedes tener un salario de Estados Unidos viviendo aquí en España, por ejemplo, donde tú quieras vivir. Con lo cual, el potencial es brutal. ¿Algo realista de qué salario puede llegar a tener una persona desarrolladora full stack? Pues mira, te voy a contar una historia de hace 10 años que tengo. O sea, yo ayudé a montar una comunidad que nació en Huelva de desarrolladores y conocí a un chaval que se llamaba Antonio, que trabajaba para GitHub, que es una de las. Vamos, es como la red social de programadores, donde están todos los repositorios de todos los programadores, y hace 10 años ya ganaba 80.000 euros al año, hace 10 años, trabajando desde la Sierra de Huelva para San Francisco. Hace 10 años, a día de hoy sigue la misma empresa y no quiero ni pensar a qué salario puede llegar. Pero un junior a día de hoy aquí en España que sea desarrollador full stack, para empezar ganando 30 o 40.000 euros no tiene que correr nada, siendo junior. O sea, un junior con 3 o 4 años de experiencia puede pedir casi lo que quiera. De hecho, hay mucha rotación de esos perfiles porque hay tal demanda y tan poca gente bien preparada que, vamos, hay una rotación que es brutal. Y para que no haya esa rotación, porque al final las empresas lo que quieren es tener equipos lo más cohesionados, pues los salarios son muy buenos y las condiciones son muy buenas. Cuando empezaste tú, bueno, no hace falta que digas cuánto cobrabas, pero ¿estaba ya bien pagado? Lo que pasa es que cuando empecé yo, el sector de la tecnología no estaba tan en auge como estos últimos años, ¿vale? Era como un nicho mucho más cerrado en el que costaba mucho más entrar. Y en Madrid, por ejemplo, sí había salarios mucho más altos que la parte de Andalucía donde yo vivía. Tampoco existía el trabajo remoto. O sea, el trabajo remoto no existía porque ni la tecnología lo permitía, ni las conexiones a internet que teníamos lo permitía, pero obviamente los salarios eran mucho más superiores a la media de cualquier tipo de habilidad que yo conociera, salvo que seas cirujano o seas ingeniero aeronáutico. Un programador a día de hoy es de las profesiones mejor pagadas que yo, por lo menos que yo conozco. Entonces ahora una de tus partes es formar a gente de este estilo.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis esa formación? Vale, yo tengo dos vertientes. Tengo por una parte formación presencial y por otra parte soy director académico en Conquer. Y yo tengo las dos vertientes, ¿no? La parte presencial, en la que al fin y al cabo pasan por mis manos todos los años unos 30, 40 alumnos. Y ahí tenemos una formación obviamente mucho más de tú a tú. Pero con Conquer, por ejemplo, tenemos ya casi 1000 alumnos, que tenemos alumnos de casi todas las partes del mundo. Y tenemos alumnos pues, de Argentina, de cualquier parte, sobre todo de Latinoamérica, de Estados Unidos y de España tenemos muchísimos. Y tenemos una formación, un máster en desarrollo full stack, ¿vale? En el que lo tenemos súper pensado para que desde cero pueda ser desarrollador full stack, ¿vale? Más o menos en un año, dedicándole unas 10 horas al día, en el que lo tenemos dividido en 5 pasos y lo tenemos perfectamente estructurado para que, sin tener ningún tipo de conocimiento, pueda ser desarrollador full stack. De hecho, si queréis saber lo que hacemos en Conquer Blogs, en la descripción os vamos a dejar un enlace, ¿vale? Es un vídeo que hemos preparado de 18 minutos para que veáis cómo está estructurado el máster, qué pasos creemos que son los mejores y que están comprobados que son los mejores para empezar, porque para empezar hay muchas formas de empezar. A día de hoy tenemos herramientas y tenemos contenido por todos sitios, pero como no tengas un método que esté bien estructurado y unos mentores que te acompañen, es muy fácil perderse. Así que en el enlace de la descripción, cualquiera que esté interesado puede acceder a esa clase gratuita y ahí tiene toda la información necesaria. ¿Son 10 horas al día? No, perdón, 10 horas al día, no, perdón, 10 horas a la semana. Ah, vale. Tenemos estipulado bueno, eso, que durante un año unas 10 horas a la semana. Hay gente que le puede dedicar más y gente que le puede dedicar menos, pero tampoco significa que te puedas tirar 10 horas estudiando al día, porque como en todo, las personas no estamos preparadas para coger 10 horas al día de contenido, ¿no? Nos explotaría la cabeza. Por eso te lo tenemos estimado más o menos en 2 horas y luego pues tiene una parte práctica, obviamente. Una cosa son las clases y otra cosa es la parte que tú tienes que practicar. Porque yo siempre lo digo, tú no aprendes algo hasta que no lo pones en práctica. Por mucho que te cuenten, tú escuchas la clase, fantástico, pero hasta que tú no, como digo yo, tú no te manchas las manos, no es cuando realmente aprendes.